Hoy quiero compartir algo sobre los ángeles caídos. No sé qué se le viene a usted a su mente cuando hablamos de ángeles caídos. Sabemos que Satanás se le reveló a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios Padre, y vemos cómo Él convence a la tercera parte de los ángeles y se le considera ángeles caídos. Así que vamos a estudiar bastante la palabra. Quédate ahí hasta el final para que puedas recibir la enseñanza poderosa que Dios tiene para tu vida, porque sé que te vas a capacitar como un guerrero, que vas a estar entrenado en este tiempo, porque es necesario también hablar temas de guerra espiritual. Así que recuerda también siempre estar dispuestos a lo que el Señor quiera hacer, activar campana de notificaciones también en nuestro canal de YouTube Juan Gracia, y entender que ahí también vas a ser edificado. Así que quiero que te quedes hasta el final escuchando este poderoso mensaje y compártelo a otros que realmente necesiten escuchar la poderosa palabra del Señor. Y quiero que me acompañes, familia, a Judas capítulo 1. Vamos a leer especialmente el verso 6. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en la Biblia muchos pasajes que nos pueden ayudar a entender todo lo que tiene que ver con el tema de ángeles caídos, ¿sí? Y es necesario para que tú y yo podamos comprender lo que la Biblia dice. Pero vamos a leer entonces Judas capítulo 1. Veamos desde el verso 3. En la Reina Valera dice la palabra del Señor: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarle, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacando de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Está hablando de ángeles caídos. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Cuando leemos Judas, que está antes de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, me da a entender y habla sobre los ángeles caídos. Pero también el apóstol Pedro en segunda carta, Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó, escuche, a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces aquí vemos que los ángeles que pecaron son los ángeles caídos, que pecaron gravemente al cohabitar con mujeres. Y al leer Génesis vemos todo este tema, pero también es bueno que lo entendamos como lo dice la Nueva Versión Internacional. Génesis del capítulo 6, verso del 1 al 4. Para que tengamos un poco más, un panorama más abierto, más amplio, para entender lo que dice la Reina Valera y también lo que dice la NBI. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Dios no perdonó a los ángeles rebeldes, pero sí busca al hombre que cayó para salvarlo. Todo esto sucede frente a los propios ojos de Satanás, al ver al hombre como el Dios de misericordia, de amor, nos perdona, nos levanta, nos restaura y nos hace capaz de doblegar a los demonios a través de la palabra escrita, la poderosa palabra del Señor, cuando nosotros tomamos la autoridad y la identidad de quienes somos en Cristo Jesús. También 2 Corintios capítulo 4 verso 3 dice: pero si nuestro evangelio, escuche, está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Y Efesios 2:8 en la Reina Valera dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, familia, ¿qué debemos entender como guerreros del Señor? Que estamos seguros que en el poder de Cristo podemos vencer a todos estos ángeles caídos. Pero me llama la atención cuando uno estudia teología que en el libro de Enoc
con C, no está inspirada en la Sagrada Escritura, sino que uno lo lee por cultura general, que no hace parte tampoco del canon escritural, pero dice que los ángeles tomaron para sí esposas y se contaminaron con ellos y les enseñaron hechizos, encantamientos, ellos quedaron embarazadas y engendraron grandes gigantes. Así que yo puedo entender que el enemigo, Satanás, colocó un virus genético para hacer que la raza humana no fuera apta de dar a luz la semilla de la mujer prometida, y que en Génesis 3:15, también en la Nueva Versión Internacional, dice: pondré enemistad, escuche, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Satanás, escúchame, casi tuvo éxito, y Dios debió empezar de nuevo con Noé y sus hijos, encarcelando a los demonios para que no vuelvan a hacerlo de nuevo en contra de la humanidad. Pero al leer Judas 6 en la versión internacional, me llama la atención cuando dice: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron, subrayo en su Biblia, su propia morada. Los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. O sea que vemos que los que salieron del trono de nuestro Dios amado, del cielo, de la morada, se convierten como ángeles caídos, llamados también demonios, tinieblas, devoradores, juntamente con Satanás. Pero yo en este estudio yo voy a hacer varias preguntas, que son preguntas que nos ponen a analizar y que también tú puedas revisar. ¿Qué hicieron estos ángeles para ser tratados así? Si la unión entre los hijos de Dios, que se refiere a ángeles, y las hijas de los hombres, que fue una simple unión entre los varones descendientes del linaje de Set y las hijas de los hombres del linaje de Caín, la pregunta es: ¿por qué destruir el mundo entero? Solo con prohibir esa unión se mantendría el linaje que Dios quería limpio. Así que la tierra, familia, ha llegado a conclusión que se llenó de tanta maldad a raíz de esa unión, de esa perversión entre los ángeles caídos con las hijas de los hombres, que son las mujeres, y esa raíz de esa unión, lo que Dios no quiso es dar una oportunidad, sino que decidió comenzar de nuevo, traer juicio y destruir para comenzar una nueva historia en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, quiero que entendamos algo también. Cuando usted lee Génesis 6:2, que es bueno, no he salido del capítulo Génesis 6 e incluso Judas 6, es bueno que entendamos que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, dice la palabra, y tomaron para sí mujeres. Y en la Nueva Versión Internacional dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Entonces, hijos de Dios se refiere a ángeles. Entonces aquí vemos también en Job 1:6 que dice: vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y versículo 7 también de Job dice, en el verso 6 y 7: llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Y Job 38, verso 4 y 7 dice en la Nueva Versión Internacional, leemos el verso 4: ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Hay una pregunta, dímelo, si de veras sabes tanto, como una exclamación. Y mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Entonces existe otra versión también de que los hijos de Dios son descendientes del piadoso Set, de los setitas, y las hijas de los hombres descendientes de los impíos de Caín, de los cainitas. La pregunta es: ¿por qué estos piadosos continuaron casándose con mujeres impías? Una pregunta que hay que revisar. ¿Por qué Dios destruyó al mundo entero con un diluvio por algo que continúa sucediendo continuamente en la historia? Por ejemplo, actualmente vemos que hay creyentes que siguen casando con no creyentes, yugos desiguales, y eso sigue repitiendo. Gente que no entiende que son dos idiomas diferentes, dos lenguajes diferentes, son dos mundos diferentes. No tienen temor de Dios, no hay confianza, no hay fruto. Entonces, a veces se enlazan con personas emocionalmente, sentimentalmente, que después de traer consecuencias como divorcio, como heridas, golpes, por escoger mal. Sabemos que las decisiones más sabias que el ser humano para tu ministerio, para tu futuro, es saber escoger
Bien, aquí hago un paréntesis, te recomiendo nuestro canal de YouTube Juan Gracia, ahí puedes encontrar en playlist, hay varios diferentes temas, hay una parte que hablo de noviazgos, de matrimonio, hay un tema que se llama relaciones peligrosas, te la recomiendo, sobre ese tema de las consecuencias cuando no escoges bien, amén. Entonces, qué interesante todo lo que estamos hablando y entender que ¿qué relación con el versículo anterior cuando habla de ángeles que no guardaron su dignidad y se les compara con Sodoma y con Gomorra, que se corrompieron de la misma manera que aquellos ángeles y fueron puestos en prisiones eternas para el juicio de Dios? Sodoma sufrió el castigo del fuego eterno, implicando que este también fue el pecado de los ángeles. Entonces, en el Nuevo Testamento también vamos a observar cómo el gadareno se comporta de manera incontrolable. Sí, también usted ha escuchado la historia de él con fuerza sobrehumana. De la misma forma, Judas Iscariote fue controlado por Satanás, ya que había entrado en él. Por eso cuando uno hace una liberación se da cuenta de la fuerza que las personas tienen, porque son demonios que están dentro de ellos. El ocultismo es algo que está lleno de asociaciones sexuales con el diablo, en cuanto el demonio se posesiona de una persona y lo obliga, escúcheme, toma su voluntad, su mente, hasta su boca, por tener relaciones sexuales con el influenciado. Puedo tener cuidado cuando gente practica estas cosas que desagradan a nuestro Dios amado, que es oculto a la palabra de Dios, y eso trae mucha contaminación, y más cuando te acuestas con personas que han practicado brujería, y todo se transmite por la parte sexual. Y Génesis 18 también dice que los ángeles se materializaron para cuando estaba el caso de Abraham, y realizan funciones biológicas como comer, beber junto a hombres, y fueron testigos de las aberraciones de los hombres de Sodoma que, escúcheme, que querían tener relaciones sexuales con ellos, estando Lot incluso presente. El mismo Marcos 16:5 también dice que al entrar en el sepulcro después de la resurrección del Señor, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Este episodio se relaciona con el ángel que movió la piedra. Y Mateo 28:2, también en la Nueva Versión Internacional, dice: sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Yo sé que muchos de ustedes que me escuchan a esta hora han tenido experiencias sobrenaturales con ángeles, los han visto, los han sentido y están al servicio nuestro. El grave error es pedirles, porque el único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo, el cual clama Abba Padre en nuestro espíritu, y tenemos comunión directa con nuestro Padre Celestial. Lo que pasa es que también hay ángeles que han tenido experiencias con nosotros, que se han materializado como en la Biblia, y que han estado ahí como para ayudar y bendecir el crecimiento de la iglesia. Entonces, ¿qué hemos visto? Que los ángeles se pueden materializar y hablar con los hombres. Claro que sí. Ahora, también es importante lo que dice Génesis 4, del 17 al 26. Se lo dejo de tarea que usted lo lea ahí en su casa, en su Biblia. Cuando Moisés llama por sus nombres a los descendientes de Caín. Y en Génesis 5, 3 al 32 dice: y Moisés llamó por sus nombres a los descendientes de Set. Y Génesis 6 vuelve, pregunto: Moisés, ¿por qué habría de llamarlos hijos de Dios? Sabiendo que solamente Adán y Eva son mencionados como los únicos hijos de Dios, y los descendientes de ellos son hijos de hombres. Y Lucas 3:38 dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Todos los descendientes de Adán están hechos a la imagen de Adán, los cuales los hombres se habían multiplicado sobre la tierra, y la ira de Dios se había desatado hasta el punto de destruir a todos los hombres. Entonces debemos entender que cuando leemos también, y es algo muy muy interesante para que usted lo tenga en cuenta, es la misericordia de Dios para con nosotros, el amor de Dios para con la humanidad, a pesar de todas las consecuencias que genera el pecado. Pero Génesis 6:6 es tremendo lo que dice. Y Dios, escúchenme bien lo que dice la palabra, se arrepintió de haber hecho al Señor humano en la tierra. De haber hecho al ser humano en la tierra. Tremendo, ¿no? Y le dolió en su corazón. Se arrepintió. Pregunto: ¿por qué Dios se arrepintió? ¿Por qué los hijos de Dios, que son los ángeles, tomaron mujeres entre las hijas de los hombres? Desde la muerte de Abel hasta el diluvio pasaron más o menos 1500 años. Allí aparece la genealogía de Caín y la de Set.
Entonces son preguntas que tenemos que hacernos. Y pregunto, si se dice que son demonios los que se juntaron con las hijas de los hombres, ¿cómo es que se reproducen si los ángeles caídos son asexuados y no pueden procrear? Y son hombres, ¿por qué razón saldría de ellos varones gigantes y de renombre que están en el Antiguo Testamento? Yo puedo presentarte 3 alternativas. 1. Se trataba de hombres justos casándose con mujeres incrédulas. 2. Ángeles caídos teniendo relaciones con mujeres. O 3. Hombres poderosos abusando de los más pobres y humildes. También quiero hacer preguntas. ¿Por qué razón se trata a las hijas de los hombres descendientes de la línea de Caín? ¿Fueron esas mujeres violadas o forzadas por los ángeles para que sean sus compañeros sexuales? La maldad de los hombres en los días de Noé llegó a un estado total de depravación que influyó en otras naciones. Aunque Dios quería salvarlos a todos, no pudo encontrar ni siquiera, escúcheme bien, 10 hombres justos que lo hiciera renunciar de la destrucción total de la raza humana. Al único que encontró fue a Noé y a su familia, siendo una grata excepción. Pregunto, si los ángeles se casaron con las mujeres y produjeron gigantes, que está en Génesis 6:4, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes. Entonces, todo esto, familia, nos pone a pensar todo lo que el libro de Génesis está plasmado de revelaciones para el mundo espiritual. El mismo Números 13:33 en la Biblia dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Si los ángeles fueron los autores originales de la corrupción prediluviana, la pregunta es: ¿por qué el juicio divino por medio del diluvio cayó sobre la raza humana? Y si los ángeles se corrompieron solamente con las mujeres, ¿por qué los varones también debemos entrar en ese juicio? Sigo preguntando, ¿por qué se hace referencia de ángeles infieles como hijo de Dios, sabiendo que esos ángeles infieles también abandonaron su morada? Y si los ángeles como espíritus ministradores influyen en el hombre, ¿qué sucede? ¿Para bien o para mal? Para bien nos ayudan, nos fortalecen, traen mensajes del cielo. Para mal, induciéndolos en contra de Dios, tomándolo al hombre para hacer aberraciones, como el caso de que querían violar a los ángeles estando allí, Lot. Entonces vemos que también estos influencias ángeles caídos tratan en estos tiempos también de acechar, de destruir, de rebelarse en contra del reino de Dios, de nuestro Creador, y hacen que las personas caigan en la dureza, en la incredulidad, en la perversidad, y que lo vemos tan normal, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. También dice que es interesante que, sabiendo que el trabajo de los ángeles es servir a la humanidad, Satanás y los ángeles caídos que se resistieron del plan de servir a Dios también están ahí atacando a la humanidad que están sirviéndole a nuestro Dios amado. Entonces el Salmo 91, 11 y 12 es una promesa para los hijos de Dios que dice: porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. O sea, que nosotros sabemos que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él y seremos levantados por sobre todo ser angelical. Y Hebreos 2, 6, 8 dice en la Nueva Versión Internacional: ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Y la segunda carta de Pedro 2:1 dice: los ángeles son mayores en fuerza y en potencia que los humanos. Y Hebreos 13:2 dice: no olvidéis de la hospitalidad, porque sin saberlo hospedaron ángeles. Pregunto, ¿el don de procreación fue otorgado al hombre y a los animales? ¿Cómo es que los ángeles caídos pueden tener relaciones sexuales con mujeres y embarazarlas? Recordemos que un ángel caído se puede manifestar en forma humana o aprovechar a esa persona para inyectarle todo lo malo y aberrante. También el diablo quiere llenar la tierra con monstruos, alterando el desarrollo natural de la vida humana, animal y vegetal. Cuando ellos fueron destituidos de la morada de nuestro Dios amado, que Él es santo y puro, entró en ellos el pecado, entró en ellos la dureza, entró en ellos la rebeldía, ¿sí? El tema de lo que, en otras palabras, el ser humano es el tema de las obras de la carne, ¿sí? Que no tiene nada que ver con las cosas del Señor.
y que la persona muchas veces al entregarse al ocultismo, a la brujería, a la hechicería, a la santería, a la masonería, a todas esas cosas que no agradan a Dios, su espíritu y el de los demonios se vuelven uno. Y esto afecta el ADN de las personas a voluntad de esos seres espirituales malvados. Así que al entregarse a Satanás, la tierra, animales y sus cosechas fueron alterados. Por eso la tierra se corrompió por completo. Así que Dios tenga mucha misericordia, créanme, porque lo que estamos viendo son cosas hasta peores y que vemos reflejado en la Biblia, cosas raras, complejas, cosas que no agradaron al Señor y que en estos tiempos también se sigue viendo. Así que tenemos una esperanza, claro que sí, pero tenemos que saber que Génesis 6 es una partida, es un comienzo de una nueva historia, pero vemos también todo lo que ocurrió por causa de las cosas que a veces no están bien. Quiero que también leamos ahora Génesis, por favor, acompáñenme ahí en su Biblia a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, y vamos a analizar algo, familia, que es interesante para que nosotros podamos ponerlas en práctica. Versículo del 1 al 9, dice la palabra del Señor sobre la torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ya esto dejamos ahí Génesis 6 y entramos en Génesis 11. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Qué vemos aquí rápidamente? Que entendamos algo. En la oscuridad de los tiempos que se estaban viviendo en el libro de Génesis, los primeros capítulos. Ya vemos el juicio del diluvio que no detuvo la rebelión contra Dios. La gente hablaba una sola lengua, trabajaban un plan malo, absurdo, construyeron una ciudad con una torre, la cual se llamaba la Torre de Babel o Babilonia. Esta torre aparentemente fue un esfuerzo para exaltarse a ellos mismos, de orgullo, vanagloria. No habían aprendido la lección que sucedió en Génesis 6 por sobre el poder de Dios, exactamente como Satanás lo quiso hacer. También, pero Dios los castiga, confundió su idioma común, los esparció sobre la tierra, cada grupo con diferente lengua. Entonces, de esta manera la unidad para la rebelión fue neutralizada. La condición de la humanidad descrita en Génesis 11 es un buen ejemplo de la perspectiva que también podemos encontrar en Romanos. Romanos capítulo, vamos a leer por favor capítulo 1. Rápidamente, Romanos, ahí en su Biblia, que me gusta leer mucho la palabra del Señor para que entendamos muchas cosas que también nos habla la palabra del Señor. ¿Listo? Romanos capítulo 1, vamos a leer del verso 18, por favor, lea ahí conmigo para que juntos podamos ser enriquecidos con la poderosa palabra del Señor sobre la culpabilidad del hombre. Dice en la Reina Valera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues dice acá: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escuche bien.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escúcheme bien eso, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, empieza una lista ahí de pecado, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, lo que estábamos leyendo de la Torre de Babel, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Entonces, todas estas cosas debemos tener muy claro, familia, de los que lo practican. Así que al leer Romanos, ¿qué entendemos juntamente comparando con Génesis 11 del 1 al 9? Que yo aquí puedo ver que la gente rechazó la verdad acerca de Dios. Después descendieron gradualmente en 5 etapas al rechazar la verdad. La primera, sus mentes vacías se llenaron de oscuridad, que está en el verso 21. Entraron en idolatría, porque dice que adoraron imágenes hechas a semejante de hombres, aves, animales o reptiles, que está en el verso 23. Dios los entregó a obras inmundas que deseaban hacer, verso 24. Dios les permitió que siguieran las perversiones sexuales, verso 26 y 27. Y Dios los entrega a una mente reprobada, ya que ellos se negaron, escúcheme bien, a guardar en su mente el verdadero conocimiento de Dios, que está en el verso 28. Por tanto, la condición corrupta de la gente descrita en Génesis 11 hace como la condición corrupta descrita en Génesis 6, que ya estudiamos, y Judas 6, que fue el resultado de la elección humana de rechazar la verdad de Dios. Se ha de recordar que todas las personas mencionadas en Génesis 11 eran descendientes directos de Noé. Ellos tenían el conocimiento de Dios. El gran historiador Arnold dice que estudió 21 civilizaciones distintas en 6.000 años de historia y comenzó con las civilizaciones de Sumer, de Akkad, las cuales se formaron después del juicio de Dios, los cuales se formaron poco después de que Dios juzgó la civilización descrita en Génesis 11. Terminando con la reciente civilización de nuestro mundo hoy, familia, descubrió que cada uno ha seguido el mismo patrón de decadencia. La semilla de rebelión que a los postres conduce a destrucción está ante toda la gente. Así que la gente ha seguido el mismo patrón, no ha cambiado. ¿Qué vemos hoy en día? Homosexualismo, lesbianismo, pornografía, incesto, vemos sacrificios, vemos abortos y a veces no entendemos la fidelidad de Dios, porque después viene Génesis 12, que es la fidelidad, y aparece Abraham en el verso 1-3, donde vemos como el Señor, después de una exhortación, trae una bendición. Y el periodo cubierto por Génesis del capítulo 12 al 50 es conocido como la era de los patriarcas, porque trata sobre la vida de los hombres conocidos como los patriarcas, los padres físicos, espirituales, los sacerdotes del pueblo de Dios, que fueron Abraham, que más tarde fue llamado Abraham, sus descendientes de Isaac, Jacob, de todo el pueblo de Dios, de José. Narra acerca de la comunión con Dios, experimentaron la debilidad y los errores humanos, pero fueron sensibles, que es lo que me llama la atención, al amor de Dios. Creyeron en las promesas de Dios, le obedecieron, experimentaron personalmente la presencia tangible de Dios y les fue dada una gran esperanza para el futuro. Así que vemos que el mundo de Abraham pertenecía a la familia de Taré, que vivía en la ciudad de Ur, de Babilonia, y que después del diluvio esta área llegó a ser gobernada por los sumerios, un pueblo no semita, pero los acadios, un pueblo semita, la conquistó. La cultura de la cual Abraham salió probablemente existió en el área del mundo por cerca de 1000 años y su adoración idólatra se centraba en una enorme torre de 21 metros de alto. Pero Abraham fue descendiente de Noé por la línea de Sem. Y escúcheme algo, más él, escucha algo, el padre de Abraham
Taré y todo su pueblo estaban muy lejos de cualquier conocimiento del Dios verdadero. Entonces, tal vez el mensaje de la creación, el primer testigo de Dios, lo movió a buscar un corazón conforme al corazón de Dios, y solo sabemos que el llamado de Dios ocurrió a Abraham antes de su familia emigrara al Ur de Harán, que está en Hechos 7:2. Y la experiencia de Abraham desde el principio hasta el fin se caracterizó por la fe de los acontecimientos que siguieron y muestra la importancia de la fe de un hombre. Primero una familia, luego una tribu, después una nación y finalmente el mundo entero que fue bendecido por la fe de Abraham al seguir a nuestro Dios amado. Ahí vemos el viaje de Abraham, las pruebas de Abraham, ¿sí? Los eventos que acontecieron con la historia de él, después de todas las perversidades que vemos de los ángeles caídos que hicieron en Génesis 6 y como en Génesis 11 también estaba creciendo el orgullo en las personas. Vemos la última prueba de Abraham, donde a Dios le llamó la atención la obediencia a Abraham, entregar a su hijo Isaac como sacrificio, y vemos como desde ahí empieza la descendencia, empiezan las promesas, empieza la gran nación, donde salen de la esclavitud, donde hay redención, donde hay liberación, y donde los últimos 40 años de su vida Moisés también condujo al pueblo de Dios fuera de Egipto hacia la tierra prometida, continuando el legado de sus antecesores. Entonces, todo esto parte del comienzo de la historia del Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir para concluir? Que Dios nos guarde, que no permitamos en estos tiempos que siga entrando la corrupción, que siga entrando a nuestras naciones, la perversidad, que no lo veamos tan normal. Dios condena todo eso. Recuerda lo que leímos de Romanos. Se alejaron de Dios, ¿sí? A mente reprobada, dañada. No permitamos lo que ocurrió en Génesis 6 con estos ángeles demoníacos caídos que quieren seguir en estos tiempos, atacar a los jóvenes, destruir familias, matrimonios, destruir ministerios, espíritu de seducción, espíritu de perversidad. Tenemos que hacer guerra espiritual, modo activo de ser centinelas, atalayas, intercesores, guerreros, de ser como la tribu de Isaacar, entendido en los tiempos de hacer guerra espiritual. Es bueno que revises en tu familia la línea genealógica y ver qué ataca a tu familia, a tus antepasados, tus abuelos, si había en ellos homosexualismo, si practicaron brujería, ocultismo, si hay raíz de pobreza, de infidelidad, para que esto no siga persiguiendo a las futuras generaciones, que a través del ayuno, a través del bautismo en agua, a través de las armas de guerra espiritual, que es la adoración, y a través de la palabra del Señor, que es la misma también la palabra que nos enseña, que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre, que nos congregamos, que sirvamos el reino de Dios, nos alejaremos de todo este mundo tan perverso, dañado, y que sí, la maldad crecerá, la perversidad crecerá, pero los hijos de Dios estaremos firmes, y a lo malo le llamen bueno, a lo bueno malo, no importa, nosotros estaremos claros que somos real, sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por el Señor, y que no vamos a permitir que estos ángeles caídos, estos demonios, Satanás, haga de las suyas, que destruimos en esta hora las obras de las tinieblas, retroceden todo lo que esté atacando tu casa, tu familia, tus finanzas, tu salud, tu parte espiritual, tu parte sentimental, emocional. En el nombre de Jesús te declaro libre, tú que me escuchas a esta hora, de toda opresión, tormento, toda persona que está en cautiverio, eres libre por el poder de la sangre de Cristo, por la unción del Espíritu Santo de Dios, y nada tocará tu vida, ninguna arma en contra de los hijos de Dios prosperará. Hoy te cubro con la sangre poderosa de Jesucristo, y hoy declaro que te vuelves a Dios, que te reconcilias con el Señor y dejas las cosas atrás en el nombre de Jesús, y empiezas una nueva vida en el Espíritu, en las aguas, en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos, lo profetizamos y declaramos que estás cubierto y revestido con la armadura poderosa de Jesucristo. Y tú que estás ahí escuchándome, repite conmigo: Señor Jesús, en voz alta, he oído tu palabra y sé que es la verdad. Te doy gracias, Señor, por salvarme. Hoy te reconozco como el dueño de mi vida. Límpiame con tu sangre poderosa. Hazme una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Gracias, Señor, porque soy un guerrero, y aleja toda tiniebla, todo pecado que no me deja avanzar. Y hoy contigo todo es más fácil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén
y amén. Recuerda que te habló tu amigo el pastor Juan Gracia. Puedes seguirme en redes sociales, estamos para servirte y puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube Juan Gracia y puedes escuchar prédicas que bendicen tu vida, y también en Facebook Juan Sebastián Gracia. Un abrazo, bendiciones.